Escúchame con atención, porque lo que estoy a punto de desvelarte va a transformar de manera irreversible tu percepción sobre los vínculos interpersonales. A lo largo de 3 décadas de dedicación profesional, he sido testigo de cómo incontables mujeres, dotadas de una inteligencia admirable, una capacidad excepcional y una esencia verdaderamente maravillosa, se han desdibujado hasta convertirse en meras sombras de sí mismas. La causa fundamental de esta metamorfosis, su incapacidad para establecer límites claros y firmes. Quiero que internalices una verdad crucial desde este instante. La definición de límites, lejos de ahuyentar el afecto y la conexión genuina, los atrae con una fuerza magnética. Sin embargo, mantente alerta, porque al finalizar esta exposición compartiré contigo el conocimiento clínico más profundo que he adquirido, una revelación forjada a partir de la observación minuciosa de mis pacientes durante décadas. Es una perspectiva que ningún manual de superación personal te ofrecerá sobre la razón por la cual los hombres y las personas en general valoran y persiguen con mayor ahínco a aquellas mujeres que poseen la determinación de pronunciar un no cuando la situación lo amerita, salvaguardando su integridad y bienestar emocional. Antes de sumergirnos por completo en esta reflexión transformadora, te pido un pequeño gesto de apoyo que significa el mundo para quienes estamos comprometidos con tu crecimiento. Por favor, suscríbete ahora mismo a De Nuevo Conmigo. Además, te invito a dejar un comentario contándome si alguna vez has experimentado esa sensación de entregar sin cesar en una relación, dedicando tu tiempo, energía y afecto solo para recibir a cambio una ínfima parte, casi migajas, de lo que mereces. Anhelo conocer tu vivencia personal, pues cada testimonio femenino es una poderosa fuente de inspiración que me impulsa a continuar creando este tipo de contenido diseñado para iluminar y empoderar. Vuestras historias son el motor que alimenta este propósito, demostrando la universalidad de estas batallas y la urgente necesidad de herramientas para superarlas. Este espacio es para ti, para nosotras. Hace apenas unos días, en la quietud de mi consulta, compartía un momento con Elena, una arquitecta de 52 años, cuyo ingenio y brillantez profesional eran ampliamente reconocidos y respetados en su gremio. Sin embargo, su presencia ante mí se desdibujaba en un mar de lágrimas. La razón de su profunda aflicción era la enésima desconsideración de su compañero de 4 años, quien la había dejado esperando una vez más en una cena romántica cuidadosamente planeada para priorizar una salida con sus amistades. «No logro comprender qué es lo que hago mal, Walter», me expresaba con voz quebrada. «Siempre estoy a su disposición. Accedo a todas sus peticiones sin titubear. Mi único afán es complacerle en cada aspecto». Y ahí, en ese siempre, residía la raíz de su angustia, la clave de su problemática. La palabra siempre esconde una trampa sutil. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué sucede en la compleja maquinaria de nuestro cerebro cuando nuestra respuesta constante es la afirmación, el sí incondicional? La dopamina, esa poderosa sustancia química asociada al placer, la motivación y la recompensa, sencillamente deja de activarse con la misma intensidad. Podríamos asemejarlo a la entrega diaria de dulces a un niño. Inicialmente la emoción es desbordante. Con el tiempo, la novedad se desvanece y la familiaridad se instala. Y finalmente, lo que antes era un deleite, pierde por completo su atractivo, dejando de ser deseado. Nuestra psique está diseñada para atribuir un valor superior a aquello que posee un matiz de escasez, a lo que exige un cierto grado de esfuerzo, a lo que no se percibe como una posesión garantizada. Elena había caído en la trampa más extendida entre las mujeres con una naturaleza generosa, la confusión entre el amor auténtico y la disponibilidad total e ilimitada. Creía, con una convicción arraigada, que al encarnar la figura de la pareja impecable, aquella que jamás perturbaba la paz, que nunca formulaba una solicitud, que se desvivía por satisfacer cada anhelo ajeno, alcanzaría un amor incondicional y perpetuo. Un error funesto. Lo único que conseguía con esa actitud era una dolorosa invisibilidad, una dilución de su propia esencia en la dinámica de la relación. Aquí os revelo una verdad que quizás resulte incómoda de asimilar. El respeto no se conquista mediante la sumisión o la complacencia. Se edifica a través de la coherencia inquebrantable con vuestros principios y valores fundamentales, y estos valores, desprovistos de límites, son comparables a un jardín exuberante sin vallas de protección.
Cualquiera puede irrumpir sin miramientos, pisoteando sin reparo las flores más delicadas, dañando aquello que debería ser sagrado y protegido. La falta de fronteras claras invita al abuso y a la desvalorización. Imaginad por un momento esta escena en vuestra mente. Os encontráis en un establecimiento gastronómico de alta categoría y vuestra mirada se posa sobre dos áreas distintas. En una se despliega un opulento buffet libre donde las personas circulan y seleccionan a su antojo sin restricción ni pago alguno. En la otra se ofrece un menú de degustación exclusivo, cuyo acceso es elevado, la experiencia es sofisticada y la demanda tan alta que existe una extensa lista de espera. ¿En cuál de las dos mesas creéis que la gente deposita un mayor aprecio y valoración? Exacto. No se trata de que la opción del buffet libre sea intrínsecamente inferior. La distinción radica en que la mente humana, por su propia naturaleza, tiende a correlacionar el valor con la inversión requerida, ya sea en términos de esfuerzo, paciencia o desembolso. Aquello que es accesible sin esfuerzo tiende a ser menos apreciado. No te quedes atrás en este camino de crecimiento personal. Suscríbete ahora mismo a De Nuevo Conmigo y sé parte activa de nuestra valiosa comunidad. Ahora bien, por favor, no malinterpretéis mis palabras. Bajo ningún concepto estoy sugiriendo que adoptéis una postura de inalcanzabilidad por capricho, ni que os entreguéis a juegos de manipulación emocional para proyectar una imagen de inaccesibilidad. Esa es una estrategia completamente distinta y, por demás, profundamente tóxica para cualquier interacción humana. Mi discurso se orienta hacia una dimensión mucho más profunda y trascendente. El amor propio, ese pilar fundamental de vuestra identidad, materializado en acciones concretas y decisiones conscientes. Recuerdo las palabras de Mercedes, otra de mis estimadas pacientes, quien me expresó con preocupación la semana pasada: Walter, pero si me atrevo a establecer límites, existe la posibilidad de que él decida marcharse. A lo cual le respondí con la honestidad que la situación requería: Mercedes, si su partida es consecuencia de tus límites, la realidad es que ya se había ido mucho antes, solo que tú, en tu generosidad, no lo habías percibido aún. Reflexionad sobre esta paradójica situación. A menudo, nuestro temor más grande es perder a alguien que en esencia ya no está presente de forma genuina en nuestra existencia, que se ha desvanecido de la conexión real, aunque su cuerpo físico permanezca a nuestro lado. Seamos absolutamente transparentes y directos. Un individuo que se siente perturbado o incluso irritado por el simple hecho de que tú establezcas límites razonables y saludables en la relación, no es alguien que te ame de verdad. Es, con toda probabilidad, una persona que te utiliza, que te instrumentaliza para sus propios fines. Y la acción de utilizar a alguien es, por definición, la antítesis del amor auténtico y respetuoso. En una relación basada en el afecto sano y maduro, los límites no solo son respetados, sino que en ocasiones incluso son recibidos con gratitud, pues demuestran de manera inequívoca que estás interactuando con una persona que se valora a sí misma y por ende es capaz de valorar a los demás. Hace algunos años tuve el privilegio de atender en consulta a Patricia, una mujer de 48 años que se desempeñaba como directora de marketing, una profesional de indudable valía y agudeza. Sin embargo, su llegada a mi consultorio fue en un estado de profunda desolación, devastada porque su pareja le había reprochado ser demasiado exigente por algo tan fundamental como solicitarle que le avisara cuando anticipaba un retraso en su llegada. ¿Podéis percataros de lo absurdo de la situación? Era tildada de exigente por demandar una comunicación básica y esencial para cualquier relación funcional. Durante 6 meses, nuestro trabajo conjunto se centró en la ardua pero gratificante labor de reconstruir su autoestima pieza por pieza. Le transmití un principio fundamental al que denomino la regla del espejo. Tratad a los demás de la misma manera en que anhelaríais ser tratadas, pero bajo ninguna circunstancia permitáis que os traten peor de lo que vosotras mismas os dispensáis. Patricia asimiló profundamente esta enseñanza y comenzó a aplicarla de manera metódica en su vida diaria. ¿Y qué aconteció? Su pareja, quien al principio había manifestado su disconformidad con los cambios, terminó por profesarle un respeto que nunca antes le había otorgado. Incluso cuando la relación concluyó meses más tarde por motivos ajenos a este proceso, él le confesó: «Eres sin lugar a dudas la mujer más auténtica que he conocido en mi vida».
Sin embargo, es imperativo mantener la cautela. Establecer límites no equivale a declarar una guerra o a erigir barreras insalvables. Se trata más bien de fijar las reglas esenciales del juego, de trazar las coordenadas para que todos los involucrados comprendamos cómo opera la dinámica de la interacción. Imaginad por un instante un encuentro deportivo de fútbol sin las líneas delimitadoras en el terreno de juego. Sería un caos absoluto, una anarquía sin sentido. Los límites son precisamente esas líneas invisibles que posibilitan que el juego sea justo, equitativo y sobre todo disfrutable para todos los participantes. Son el marco que permite la armonía y el fluir de la interacción. ¿Quieres desentrañar más misterios de la psique humana y transformar tu realidad? No dudes en suscribirte a De Nuevo Conmigo. Y ¿sabéis cuál es uno de los errores más frecuentes que detecto en mi práctica clínica? Que un número considerable de mujeres, al intentar establecer esos límites esenciales, lo hacen desde una posición de disculpa o con una excesiva cautela. Expresiones como, perdona, pero es que me incomoda, siento ser una carga, pero realmente necesito que, o lo siento mucho, pero, son el pan de cada día. Alto ahí. Los límites no son materia de disculpas. Se comunican con una claridad inquebrantable y con el respeto que toda persona merece, pero sin la necesidad de pedir perdón por poseer necesidades legítimas, por tener derechos básicos que merecen ser atendidos. Rosa, una docente de 55 años, me narró hace poco cómo había logrado una transformación radical en su matrimonio de 25 años simplemente al erradicar la costumbre de disculparse por sus propios límites. Su cónyuge, quien durante décadas había adoptado la rutina de llegar a casa esperando que ella asumiera la totalidad de las responsabilidades domésticas mientras él se sumergía en el televisor, reaccionó con enfado inicial cuando ella le manifestó con absoluta convicción: a partir de este momento, las responsabilidades del hogar se distribuirán de manera equitativa. Esto no es negociable. Hubo, por supuesto, debates acalorados y momentos de tensión palpable, pero al cabo de aproximadamente 3 meses, él mismo le expresaba su agradecimiento por haber instaurado un orden y una armonía renovados en la convivencia hogareña. Aquí os presento una revelación de suma importancia, una observación fundamental en el estudio de las dinámicas humanas. Los hombres, en términos generales, tienden a respetar más profundamente a aquellas mujeres que poseen una conciencia clara de su propio valor. No se trata de una cuestión de machismo, es simplemente una verdad arraigada en la psicología básica del comportamiento humano. Cuando una persona, y en este caso, vosotras mismas, no tenéis una percepción clara de vuestro propio valía, ¿cómo podéis esperar que los demás la reconozcan? He realizado una observación fascinante a lo largo de mis años de consulta. Las mujeres que exhiben una menor capacidad para establecer límites son, paradójicamente, las que más intensamente experimentan el temor al abandono. Y es precisamente a causa de ese pánico irracional que terminan indefectiblemente siendo abandonadas, puesto que su constante complacencia las transforma en individuos desprovistos de una personalidad propia, disueltas en el intento de satisfacer a todos. La neuroplasticidad, esa capacidad prodigiosa de nuestro cerebro para reformar y adaptar sus propias conexiones, nos ofrece la posibilidad de reescribir estos patrones perjudiciales. Sin embargo, este proceso exige una práctica consciente y reiterada, un esfuerzo deliberado para modificar las sendas neuronales arraigadas. Permitidme relataros la historia de Amparo, una contable de 60 años, quien acudió a mi consulta después de que su hijo adulto, ya superando la treintena, la tratara de forma constante como si fuera su empleada doméstica. Él residía con ella, carecía de empleo y no realizaba ninguna contribución económica al hogar. Sin embargo, no dudaba en expresar su enfado si la comida no estaba servida a tiempo o si su ropa no se encontraba lavada y lista. Amparo había normalizado esta dinámica hasta tal punto que me decía, con una mezcla de resignación y amor filial: es que es mi hijo, Walter, ¿cómo voy a establecerle límites? Le expliqué un principio fundamental y transformador. El afecto desprovisto de límites no es amor. Es, en esencia, una dependencia emocional camuflada bajo el manto de la devoción. Amar a alguien implica necesariamente impulsarlo hacia la responsabilidad, favorecer su desarrollo, su maduración y su autonomía. Cuando Amparo finalmente comprendió que su comportamiento, al mantener a su hijo en un estado de irresponsabilidad crónica, no era una manifestación de amor genuino,
sino un miedo disfrazado a la confrontación o a la soledad, la dinámica completa de su relación se alteró. El proceso fue sin duda gradual, pero inquebrantable en su propósito. En un primer paso, Amparo fijó un plazo perentorio para que su hijo encontrara un empleo remunerado. En segundo lugar, procedió a dividir de manera equitativa los gastos inherentes al hogar. Y en tercer lugar, dejó de realizar aquellas tareas domésticas que su hijo estaba perfectamente capacitado para ejecutar por sí mismo. Él protestó, alzó la voz, intentó manipularla e incluso llegó a proferir la amenaza de abandonar el hogar. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de Amparo? Con una serenidad sorprendente le ayudó a preparar sus maletas. No olvides que para seguir desvelando estos secretos de las interacciones humanas y mucho más, la suscripción a De Nuevo Conmigo es tu mejor aliada. 2 meses después de aquel episodio, su hijo había conseguido un empleo, había arrendado un piso compartido con amigos y por primera vez en años la llamaba con una genuina preocupación por su bienestar, no para solicitarle algo. Los límites, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no solo habían salvado su relación, sino que la habían elevado a un nivel de madurez y respeto mutuo antes inexistente. Esto me conduce a un punto de inflexión crucial en nuestra conversación. Los límites no deben ser concebidos como muros infranqueables que nos aíslan del mundo exterior. Son más bien como puertas equipadas con una cerradura funcional. Permiten que ingresen aquellas personas que son verdaderamente adecuadas y armoniosas con nuestra esencia y a la vez mantienen alejadas a quienes no poseen la capacidad o la voluntad de respetar nuestro espacio emocional, nuestro ser. Carmen, una enfermera de 49 años, me planteó una preocupación recurrente en consulta. Pero Walter, si me aventuro a establecer límites, ¿no corro el riesgo de quedarme completamente sola? A lo cual le respondí con la franqueza que la situación exigía. Carmen, la cruda verdad es que ya te encuentras en un estado de soledad, aunque estés rodeada de personas que no te valoran, que no reconocen tu valía intrínseca. Y esa situación es, en mi opinión, mucho más desoladora que experimentar la soledad real, la que es elegida conscientemente. La soledad que se elige es una manifestación suprema de libertad y autonomía. Por el contrario, la soledad que se nos impone o a la que nos vemos abocadas por nuestra incapacidad para establecer límites saludables es una verdadera prisión. Y entre los barrotes de una prisión dorada y la expansión de una libertad auténtica, mi elección personal siempre será, sin titubeos, la libertad. Ahora bien, la capacidad de establecer límites requiere una conexión profunda con algo que muchas mujeres a lo largo de su camino han extraviado: la ira sana. Sí, habéis comprendido correctamente. La rabia, esa emoción a menudo estigmatizada, puede ser una fuerza constructiva y saludable cuando nos alerta sobre una injusticia, cuando nos impulsa a salvaguardar nuestra integridad, cuando nos provee la energía necesaria para transformar aquello que no funciona en nuestra existencia. Pilar, una brillante abogada de 53 años, había sido educada bajo el férreo precepto de ser siempre amable, siempre comprensiva, siempre disponible. En su entorno familiar, las mujeres que osaban expresar enfado eran catalogadas como histéricas o problemáticas. En consecuencia, Pilar había internalizado la noción de que debía reprimir su rabia, de forma que ésta se había acumulado hasta manifestarse en una profunda depresión. Trabajamos durante meses en el delicado proceso de reconectar con esa emoción tan temida y reprimida. Le enseñé que la rabia, en su esencia más pura, es comparable a un sistema de alarma interno. Nos notifica, nos avisa cuando alguien está transponiendo nuestras fronteras, cuando se están cruzando nuestros límites personales. Sin la activación de esa alarma interna, nos convertimos en un territorio sin protección, vulnerable a la invasión de cualquiera. El día en que Pilar logró expresar su enfado de manera sana y asertiva a su superior, quien durante años la había sobrecargado de trabajo sin el menor reconocimiento, y le planteó con absoluta claridad su necesidad de un aumento salarial, o en su defecto, una reducción de sus horas laborales, no solo obtuvo el incremento deseado, sino que de manera aún más significativa conquistó su respeto profesional. Pero, cuidado, es crucial recalcar que la rabia sana no se traduce en gritar descontroladamente ni en proferir insultos hirientes. Es en cambio esa energía inquebrantable, esa firmeza interna que pronuncia hasta aquí,
Es el combustible indispensable que necesitáis para iniciar un movimiento, para desplazaros de un lugar, una situación o una relación que os resulta perjudicial y que no os conviene en absoluto. ¿Y sabéis qué descubrimiento realicé tras observar a cientos de mujeres en mi consulta? Que aquellas que poseen una mayor destreza para establecer límites son precisamente las que han cultivado lo que yo denomino amor racional. Estas mujeres no confunden la intensidad emocional con la intimidad genuina, no equiparan el sufrimiento con la pasión verdadera, no erran al interpretar el control como una forma de cuidado o preocupación. Su visión es lúcida y desapasionada. Para continuar esta fascinante travesía de autodescubrimiento y empoderamiento, te extendemos la invitación a suscribirte a De Nuevo Conmigo. Isabel, una perspicaz periodista de 46 años, me compartió la historia de cómo había puesto fin a una relación que se extendió por 2 años debido a que su pareja manifestaba una necesidad incesante de controlar cada faceta de su vida, con quién se relacionaba, cómo se vestía e incluso qué opiniones debía profesar sobre diversos temas. «Pero es que me ama profundamente, Walter», me decía con una voz teñida de perplejidad y esperanza. «Me lo expresa constantemente, a cada momento». Le expliqué un concepto fundamental. Las palabras, por hermosas o convincentes que parezcan, son efímeras. El viento las disipa. Sin embargo, los hechos, las acciones concretas se inscriben de manera indeleble en la fibra misma de nuestra autoestima, dejando una huella duradera. Alguien que ejerce control sobre ti no te ama, te posee. Y vosotras, mujeres, no sois objetos de posesión, sois seres humanos plenos, dotados del inalienable derecho a la libertad, a la autodeterminación y a la autonomía. Isabel necesitó varios meses para asimilar por completo que había confundido la posesividad, una manifestación de inseguridad y dominio, con el amor y el control, con un interés genuino y un cuidado auténtico. Cuando finalmente tuvo la fuerza para establecer el límite definitivo y poner fin a esa relación asfixiante, experimentó una sensación que no había conocido en años, una profunda paz mental, una quietud interior que liberó su espíritu. Aquí se presenta otro punto clave de vital importancia para vuestro proceso de crecimiento. La habilidad de establecer límites es una destreza que se adquiere y se perfecciona mediante la práctica constante, al igual que cualquier otra habilidad en la vida. No podéis aspirar a establecer límites impecables y perfectos desde el primer intento si lleváis décadas sin haberlos ejercitado. Sería tan irreal como pretender correr una maratón sin haber dado jamás un solo paso de caminata. Comenzad por instaurar límites pequeños y sencillos en vuestro día a día. Decir, por ejemplo, no, hoy no me es posible quedarme hasta tarde en la oficina. No, no voy a prestarte dinero una vez más. No, no me apetece asistir a esa cena en particular. Cada pequeño no pronunciado con convicción es un músculo que se fortalece, una fibra de vuestro ser que se robustece. Lucía, una administrativa de 51 años, inició su práctica con las llamadas telefónicas de su hermana, quien solía contactarla a diario para desahogarse durante 2 horas continuas, consumiendo su tiempo y energía. El primer día, con una mezcla de nerviosismo y determinación, le comunicó: «Hermana, dispongo de 20 minutos para conversar en este momento». Su hermana, acostumbrada a la disponibilidad ilimitada de Lucía, protestó, pero Lucía mantuvo su límite con firmeza. Al cabo de unas semanas, las llamadas duraban exactamente 20 minutos y, lo más sorprendente, se habían vuelto mucho más gratas y sustanciales para ambas. Los límites, en su esencia, educan a los demás acerca de cómo deseamos ser tratadas. Si vosotras no os encargáis de impartir esa enseñanza, ellos sencillamente no la asimilarán. Es un principio tan fundamental como simple. Pero seamos completamente honestas y sinceras. Establecer límites genera una sensación de temor, porque desde tiempos inmemoriales se nos ha inculcado la creencia de que nuestro valor como mujeres reside en nuestra capacidad de entrega, en nuestra complacencia incondicional, en nuestra disponibilidad sin reservas. Se nos ha vendido la idea errónea de que una mujer que se atreve a pronunciar un no es intrínsecamente egoísta, difícil, problemática. Mentira rotunda. Una mujer que posee la valentía y la sabiduría para decir no es en realidad una mujer que se respeta profundamente a sí misma. Y quien se respeta por una ley universal inmutable genera respeto en los demás.
Marina, una contadora de 57 años, me planteaba con angustia: Walter, pero es que me invade la culpa al pensar que puedo decepcionar a las personas que me rodean. A lo que le repliqué con una pregunta que buscaba la reflexión profunda: Marina, ¿y no te asalta acaso una profunda culpa al decepcionarte a ti misma cada día, al posponer tus propias necesidades y deseos? La culpa, cuando está mal encausada, nos mantiene cautivas en relaciones que no nos nutren, que nos agotan y nos vacían. Por el contrario, la culpa, cuando es canalizada de manera constructiva, nos impulsa a modificar aquello que no funciona en nuestra existencia, convirtiéndose en un motor de cambio positivo. Trabajamos durante varios meses en redefinir su concepto de responsabilidad. Marina asimiló que su misión no era la de ser responsable de la felicidad ajena, sino que su verdadera responsabilidad era primordialmente la suya propia. Para continuar esta fascinante travesía de autodescubrimiento y empoderamiento, te extendemos la invitación a suscribirte a De Nuevo Conmigo. Comprendió que cuidar de sus propias necesidades no era un acto egoísta, sino una estrategia inteligente y esencial para su bienestar. El día en que Marina, con una determinación renovada, le comunicó a su hermana que no le sería posible cuidar a sus nietos todos los fines de semana, argumentando su necesidad de tiempo para sí misma, su hermana reaccionó con enfado y desilusión. Sin embargo, apenas 2 semanas después, su hermana la contactó para expresarle su agradecimiento por haberle impulsado de manera indirecta a cultivar una mayor independencia. Los límites saludables, por su propia naturaleza, benefician a todos los involucrados, no únicamente a la persona que los establece. Obligan a los demás a crecer, a asumir responsabilidades, a valorar aquello que poseen. ¿Y sabéis cuál es la notable diferencia entre una mujer de 45 años que ha aprendido a establecer límites y una que no lo ha hecho? La que integra los límites en su vida parece asombrosamente 10 años más joven. Irradia una vitalidad renovada, un brillo singular en sus ojos y una seguridad inquebrantable en la cadencia de su voz. ¿Por qué? Porque no está disipando su energía vital en vínculos que la drenan, que la consumen, que la vacían. Cristina, una farmacéutica de 58 años, llegó a mi consulta sumamente agotada. Dedicaba 40 horas semanales a su trabajo, además de cuidar a su madre enferma, ofrecer apoyo económico a su hijo desempleado, mantener su hogar impecable y, para colmo, intentaba incesantemente complacer a un marido que la criticaba de forma constante. Walter, me decía con voz quebrada, no puedo más, pero no sé cómo alterar esta situación. Le transmití un conocimiento que de manera literal transformó su vida. Cristina, no posees la capacidad de cambiar a las personas en sí mismas, pero sí tienes el poder de modificar las reglas del juego, de reescribir la dinámica de tus interacciones. Comenzamos por elaborar una lista exhaustiva de todas las acciones que ella realizaba en beneficio de los demás, y otra, contrastante, de las que dedicaba a sí misma. La primera lista contenía una 30 de puntos, la segunda apenas 2. Cristina emprendió el aprendizaje de delegar responsabilidades, de negociar con firmeza pero sin agresividad y de pronunciar un no sin experimentar la tortura de la culpa. Su hijo se vio impelido a buscar empleo. Su cónyuge tuvo que aprender a valorarla y a reconocer su valía. Su madre debió aceptar la asistencia externa y ella finalmente recuperó su propia existencia. 6 meses después, me decía: Walter, no alcanzo a comprender por qué esperé tanto tiempo para emprender este cambio. Me siento como si hubiera despertado de un prolongado letargo. Y esa descripción es precisamente lo que ocurre cuando comenzamos a integrar límites en nuestra vida. Despertamos. Despertamos de la quimera de que seremos amadas de forma incondicional si permanecemos complacientes. Despertamos de la creencia errónea de que nuestra valía reside únicamente en lo que entregamos, en lo que sacrificamos por los demás. Despertamos de la ilusión de que los demás se encargarán de nuestro bienestar si nosotras mismas no nos priorizamos. Ahora, quiero dirigir mi atención a un fenómeno que he observado de manera particular en mujeres de vuestra etapa vital, el denominado síndrome de la mujer invisible. Al llegar a los 45 o a los 50 años, muchas experimentáis una súbita sensación de desaparición, como si vuestra identidad se hubiera disuelto. Os convertís en la madre de alguien, la esposa de alguien, la hija de alguien, pero la pregunta fundamental resuena en vuestro interior: ¿quién soy yo? Más allá de esos roles,
Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en De Nuevo Conmigo, donde seguiremos explorando caminos para tu bienestar. Beatriz, una maestra de 54 años, lo articuló con una claridad desgarradora. Walter, he dedicado tanto tiempo de mi vida a ser para otros que ya no tengo la menor idea de quién soy yo realmente. Había invertido años en la crianza de 3 hijos, había brindado un apoyo incondicional a la carrera de su esposo, había cuidado de sus padres envejecidos y ahora, al disponer de un espacio de tiempo para sí misma, se sentía completamente extraviada, sin rumbo. Le propuse un ejercicio que, sin exagerar, revolucionó su existencia. Durante un mes completo, se comprometió a tomar una decisión diaria fundamentada exclusivamente en lo que ella anhelaba, no en lo que se esperaba de ella. Una decisión, por pequeña que fuera. Qué desayunar, qué atuendo elegir, qué melodía escuchar, qué sendero recorrer durante su caminata. Al principio, la idea la sumió en un pánico abrumador. ¿Y si me equivoco, Walter?, me preguntó con inquietud. Beatriz, le respondí con firmeza, llevas 3 décadas eligiendo en función de los deseos ajenos. ¿Qué tan catastrófico podría ser el resultado de elegir por ti misma? Poco a poco, con cada pequeña elección consciente, Beatriz fue recuperando los fragmentos dispersos de su identidad. Descubrió una pasión oculta por la fotografía, se matriculó en clases de italiano y comenzó a aventurarse en solitario en viajes de fin de semana. Su familia, que al inicio había manifestado su disconformidad, terminó admirándola profundamente. Ahora mis hijos me dicen que soy su principal inspiración, me comentó Beatriz recientemente. Mi esposo me mira con una expresión que sugiere que se ha vuelto a enamorar de mí. Ese es el poder transformador inherente a los límites. No solo alteran la percepción que los demás tienen de vosotras, sino que, de forma más profunda, modifican la forma en que os percibís a vosotras mismas. Sin embargo, seamos realistas y pragmáticas. No todo el mundo aplaudirá vuestra decisión de empezar a establecer límites. Algunos reaccionarán con enfado, otros intentarán manipularos sutilmente para que retornéis a vuestra antigua versión complaciente, e incluso un grupo lamentablemente se distanciará de forma definitiva. ¿Y sabéis qué os digo ante esa eventualidad? Perfecto, que se alejen. Si una persona no es capaz de aceptar que poseéis límites, ello implica que no puede aceptaros como seres humanos íntegros y completos. Y vosotras, mujeres, no tenéis necesidad alguna de mantener a nadie que solo os acepte cuando os diluís hasta convertiros en meras sombras de vuestra verdadera esencia. Nuria, una arquitecta de 47 años, experimentó la dolorosa pérdida de 3 amistades cuando comenzó a instaurar límites. Eran amigas que la contactaban únicamente para desahogarse de sus propios problemas, que cancelaban planes a último momento sin consideración, que esperaban su disponibilidad incondicional, pero que jamás estaban presentes cuando Nuria las necesitaba. Al principio me causó un inmenso dolor, me confesó Nuria. Llegué a pensar que había cometido un acto terrible, pero 6 meses después había forjado 2 amistades maravillosas en su clase de yoga. Relaciones genuinas con mujeres que la valoraban y respetaban su individualidad. Los límites, en su función más esencial, operan como un filtro, permitiendo el paso únicamente a aquellas personas que realmente merecen un lugar en vuestras vidas, aquellas que contribuyen a vuestro crecimiento y bienestar. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando una mujer de vuestra edad se planta con determinación y establece límites claros y concisos? Se convierte en una figura magnética, no por una estrategia calculada, sino por una autenticidad innata. Porque no existe nada más atractivo que una persona que conoce quién es, qué anhela y cuáles son sus límites infranqueables. Si estos conocimientos resuenan contigo, te animamos a unirte a De Nuevo Conmigo para no perderte ninguna de nuestras futuras reflexiones. Alicia, una contadora de 52 años, había permanecido soltera durante 2 años después de un doloroso divorcio. Durante ese tiempo había sostenido encuentros con hombres que la trataban como una opción más, nunca como una prioridad. Hombres que emergían y se desvanecían de su vida según su conveniencia personal. Sin embargo, cuando Alicia comenzó a aplicar límites inquebrantables en sus citas, estableciendo una disponibilidad temporal limitada, comunicando con claridad sus expectativas y demostrando tolerancia cero ante cualquier falta de respeto, algo se transformó de manera radical. Los hombres inmaduros y volátiles se desvanecieron de su horizonte, pero en su lugar apareció Roberto, un hombre de su edad que desde el primer encuentro
valoró profundamente su lucidez y su autenticidad. Vosotras, mujeres grandiosas que me habéis acompañado a lo largo de esta profunda conversación, tenéis en vuestro interior todo lo que necesitáis para establecer límites saludables y vivir una vida plena. Poseéis la sabiduría inestimable que solo los años pueden otorgar, la experiencia enriquecedora que proviene de las vivencias acumuladas y la determinación inquebrantable que nace de haber aprendido, a veces por el camino más duro, que la vida es demasiado valiosa para ser vivida complaciendo a todo el mundo. Ya no sois aquellas niñas que necesitaban aprobación externa para existir, para sentirse validadas. Sois mujeres completas, fuertes, autónomas, que merecen ser tratadas con respeto incondicional, con consideración profunda y con un amor auténtico que eleve vuestro espíritu. Empezad hoy. Empezad ahora. Empezad con un pequeño no, que os devuelva un pedacito de vosotras mismas, un fragmento de vuestra esencia. Vuestro yo futuro os lo agradecerá profundamente, vibrando con la libertad que habréis conquistado. Si este video os ha sido de utilidad, por favor, regaladnos un me gusta. Suscribíos a De Nuevo Conmigo y compartidlo con esas amigas especiales que sabéis que necesitan escuchar este mensaje transformador. Y contadme en los comentarios cuál va a ser el primer límite que vais a establecer esta semana. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos construyendo esa versión de vosotras que ya no acepta migajas, porque sabe, con certeza inquebrantable, que merece el banquete completo de la vida. Hasta entonces, recordad siempre, amar sin límites no es amor, es dependencia. Y vosotras no nacisteis para depender, nacisteis para brillar con luz propia.